Los saluda el ingeniero Carlos Enrique Guzmán Matienzo, inspector de trabajo de Sunafin. El día de hoy nos ha tocado ver un tema respecto a aspectos básicos de la seguridad y salud en el trabajo. Un tema muy importante, sin lugar a duda, a todos los trabajadores que desarrollan actividades distintas en nuestro país y, por supuesto, básicamente en la región arequipeña. Siguiente diapositiva, doctor. Bien. Eh, una anterior, doctor, por favor. Exacto, gracias. Efectivamente, como se señala en el marco legal, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias posteriores, esta ley fue promulgada pues, el 20 de agosto de 2011. Ya han pasado bastante tiempo para efectivamente tener en cuenta cuáles son los aspectos de importancia a mejorar respecto a su normativa, ¿no? Como toda ley, esta ley de seguridad y salud en el trabajo ha sido reglamentada para su implementación a través del Decreto Supremo 005-2012 TR. Este reglamento, pues obviamente contiene cuáles son los lineamientos que sostienen a la ley y que todo empleador debe poner en práctica en beneficio de la prevención de riesgos en el centro de trabajo. De igual forma, el Estado también ha tenido a bien, pues, puede establecer la resolución ministerial número 050-2013, tal como se señala en la diapositiva. Esta resolución ministerial 050-2013 contiene formatos referenciales de información mínima que deben contener los registros obligatorios de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. De igual forma, también el Estado, a través de la resolución 375-2008, ha establecido unas normas básicas de ergonomía y de riesgos visergonómicos que deben ser empleados en los centros de trabajo a efecto de prevenir posturas inadecuadas o movimientos repetitivos que puedan causar una lesión o daño al trabajador o trabajadora. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Muy bien. Uno de los objetivos, dentro de los 9 objetivos que contiene la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, hay uno principal, que es el de prevención. Y este objetivo, que se señala en la Ley de Seguridad, la Ley 29783, establece pues una cultura, exige una cultura de prevención de riesgos laborales en el que tiene que participar 3 entes importantes. Como se señala pues en la diapositiva, es el empleador, tiene la obligación a través de su personal encargado, en un deber de prevención, y el rol del Estado a través de la fiscalización llevar un adecuado control del cumplimiento de la ley de seguridad, el reglamento de la ley de seguridad del trabajo, el reglamento 375 de 2008 TDR o la resolución ministerial 050 de 2013 TDR, que contiene los registros mínimos obligatorios que debe tener un sistema de gestión de seguridad. Y por supuesto, en esta tercera parte, también los trabajadores, es decir, también deben participar en el sistema de gestión de seguridad del trabajo, es decir, en esta actuación de forma tripartita, es que se debe llevar a cabo una adecuada prevención de riesgos laborales en el país, señalado en el artículo 1 de la ley 29783. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Efectivamente, como se señala de forma esquemática, entonces, pues, la ley de seguridad y salud del trabajo es de aplicación a todos los sectores económicos y de servicios, de empleadores y trabajadores. Y no es una sola ley dada para el sector privado, como bien esquemáticamente se señala pues, en la diapositiva. Es una ley diseñada de obligatorio cumplimiento para todos los regímenes laborales, régimen privado, régimen público, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú, o trabajadores por cuenta propia quienes pueden recurrir al cumplimiento, al obligatorio cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. También señalar, precisar que esta ley le alcance a personas que prestan servicios
bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios. Es decir, en un centro de trabajo no solamente están prevenidos de tener una cultura de prevención los trabajadores que desempeñan labores propiamente en el centro de trabajo, sino también gente o personal externo o los stakeholders que se le conocen que pueden visitar al centro de trabajo también están coberturados por la ley de seguridad. También los trabajadores de entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones están de alguna forma protegidos con la ley 29783. Siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, la ley de seguridad y salud de trabajo, eh, como bien lo señalábamos, está pues orientada a la prevención de riesgos. Pero, sin lugar a dudas, cada actividad, y son distintas en el país, el Estado ha creído por conveniente pues, establecer normas sectoriales, ¿verdad? Claro, una norma sectorial de una actividad no necesariamente tiene que ser pues, igual a otra actividad. Por ejemplo, nos referimos propiamente, por ejemplo, en el caso del sector construcción, el gobierno ha dado la ley del decreto supremo 011-2019-TR referido a las normas preventivas en seguridad durante la construcción. De igual forma, en el aspecto sectorial, en minería ha dado el gobierno el decreto supremo 024-2016-EM y su modificatoria también. De igual forma en electricidad, en la 111-2013, esta el 010-73. En agricultura, salud, educación, transporte, telecomunicación también se rigen por su propio reglamento sectorial. En el caso de hidrocarburos, el decreto supremo 043-2007 de minas, y industria, el decreto supremo 42F, que ya tiene muchos años en vigencia en el país y que contiene todavía dispositivos muy importantes que deben ser aplicados en las industrias agrícolas. Y la de obreros municipales, que también es muy importante, la, en el año 2017, a través del decreto supremo 017. Entonces, los reglamentos sectoriales que se señalan en esta forma esquemática establecen, establecen obligaciones y derechos superiores a los contenidos a la ley, que refiere a la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, y su reglamento, el decreto supremo 005-2012-TR, es decir, si estos dispositivos en esta ley superior proponen mejoras superiores a la ley de seguridad dada, por supuesto que prevalecerán la aplicación de, de las disposiciones en estos dispositivos sectoriales. Siguiente positivo. Un tema importante dentro de lo que significa la previsión de riesgos es establecer un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Es decir, una actividad cualquiera que puede, como hemos visto en la positiva anterior, tiene que estar pues este sistema de gestión, es decir, establecer un conjunto de documentos, establecer un conjunto de procedimientos y establecer un conjunto de personas que se encarguen de que esto gestione, que funcione. Yo no puedo establecer pues, un sistema de gestión, pues digamos que lo pongo en blanco y negro, ¿no? Lo puedo tipear, escribir, publicar, pero si esto no funciona como un engranaje, nunca va a tener los resultados por el cual se instituye o se institucionaliza dentro de una empresa. Este sistema de gestión, como señalábamos, de seguridad del trabajo, entonces debe orientarse pues al tipo de empresa, ¿no? Señalábamos, ¿no? Hidrocarburos, minería, construcción, municipalidades, policlínicos, clínicas, hospitales, fuerzas armadas. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo que exige su cumplimiento en la ley de seguridad, la ley 29.783, debe contemplar tres aspectos importantes en su elaboración. Cada tipo de empresa, el nivel de exposición a los peligros de riesgo. No es lo mismo puede tener un nivel de exposición en un área de, digamos, de un hospital, que digamos de un trabajo en taller de mecánica, por ejemplo, ¿no? O de repente tener una exposición de riesgos, digamos, en un área administrativa respecto a las plantas industriales que trabajan fuera de la ciudad. De igual forma, un tercer elemento a ser considerado cuando se va a elaborar un sistema de gestión está en función a la cantidad de trabajadores expuestos, es decir, no el nivel de riesgo también tiene que estar expuesto en función del número de trabajadores que laboran dentro del centro de trabajo. Por lo tanto,
El empleador, entonces, debe pues, implementar el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo regulado por la ley y reglamento de inclusión de lo que se señala en el artículo 25 del Decreto Supremo 005-2012 reglamento de la ley de seguridad, en atención a este otro tipo de considerados, tipo de empresa, nivel de exposición y la cantidad de trabajadores expuestos. Si bien que positiva. Bien, una cosa importante también dentro de la prevención de riesgos, obviamente, ¿quién va a gestionar la prevención de riesgos? ¿Verdad? Tienen que ser personas que cuiden personas. En este caso hablamos del comité o el supervisor de seguridad y salud de trabajo. Entonces, la ley de seguridad, la ley 29.783 y su reglamento señalan, pues, entonces, que por cada tipo de actividad o empresa, de toda empresa que tenga 20 más trabajadores, están en la obligación de constituir un comité de seguridad y salud de trabajo. Ojo, 20 a más trabajadores que están en la obligación de constituir un comité de seguridad y salud de trabajo. De igual forma complementaria, entonces, aquellas empresas que desarrollan actividades distintas de cualquier índole, pero estas empresas cuentan con menos de 20 trabajadores y están en la obligación de designar a un supervisor de seguridad y salud de trabajo para que efectivamente vigile en la prevención de riesgos a los trabajadores que desarrollan las distintas actividades. Entonces, es el empleador que constituye en función del número de trabajadores o un comité de seguridad y salud de trabajo o, o instala o designa a un supervisor de seguridad y salud de trabajo. Ahora, sea miembro del comité de seguridad y salud de trabajo o supervisor de seguridad de trabajo, ¿sí? Para aquellas empresas menos de 20 trabajadores, entonces los requisitos mínimos que debe la persona que va a formar parte del miembro del comité o supervisor debe ser un trabajador del empleador principal, tener como mínimo 18 años de edad, y de preferencia, ojo, no es obligatorio, de preferencia, señora ley, contar con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, muy importante, por supuesto, ahora en la realidad actual. Siguiente diapositiva. Muy gracias. Hablamos, pues, entonces del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo como cual engranaje de una máquina tiene que interactuar en conjunto, ¿verdad? Pero no interactúa solamente por temas de que yo te dije, tú me dijiste, que yo soy supervisor y tú eres gerente, bueno, viceversa en todo caso, sino a través de documentos que puedan registrarse día a día, mes a mes, año a año. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo debe contener aquellos documentos que le permitan llevar a cabo una adecuada revisión, fiscalización, auditoría de la cuestión que se viene llevando a cabo. Por ejemplo, los documentos que forman el sistema de gestión de seguridad y salud debe contener, por ejemplo, un libro de actas del comité, ¿verdad? Un libro de actas del comité de seguridad y salud de trabajo, reitero, trabajando una empresa frente a más de 20 trabajadores. Después tenemos otros documentos que son los registros, que pueden ser los registros de accidente de trabajo, los registros de exámenes médicos y ocupacionales, los registros de monitoreo, agentes físicos, químicos y biológicos, registros de inspecciones, registros de estadística, registro de equipos de seguridad, registro de inducción y capacitación, registros de auditorías. Todo eso tiene que documentarse. También el empleador, a través del sistema de gestión de seguridad, también debe documentar un programa anual de seguridad y salud de trabajo, en el cual se especifica durante todo el año, como dice su nombre anual, durante todo el año, qué tipo de capacitación yo debo dar a mis trabajadores en función de la actividad, y decíamos, ¿no? En función del riesgo y de la cantidad de trabajadores después. Yo no les voy a quitar pues, charlas de que no tienen nada que ver con respecto al trabajo que realizan los trabajadores, ¿no? Les voy a dejar pues, charlas, por ejemplo, de que no se puede de repente de primeros auxilios, en temas que de repente tiene que ver con una empresa de minería en el cual por lo menos los más preferenciales son actividades de alto riesgo, donde se debe de capacitar por lo menos cómo hacer un programa de evacuación, cómo hacer un programa de evaluación de, digamos, de situaciones, o mejor así, optimización de la identificación y peligros y evaluación de riesgo, ¿verdad? Cómo capacitar para llevar a cabo una adecuada gestión en un momento. La planificación, actividad preventiva, definitivamente, siempre constante, permanente, elaborar también un mapa de riesgos. Ustedes cuando han podido
de repente ir a un centro minero o a un centro o una área de construcción civil han podido percatarse que a la entrada tienen un maquete de riesgos eventuales, se señalan con señaléticas qué tipos de protección personal o qué tipo de acción preventiva o informativa debo tener. También otro documento importante que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud y Trabajo. Este cuerpo se ponen objetivos, alcances y responsabilidades que deben tener los trabajadores dentro del centro de trabajo. Tener en cuenta también que cuando el RINS, como aparece ahí en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud y Trabajo, el RINS también se exige que toda empresa con 20 más trabajadores deben contar un reglamento interno de seguridad y salud y trabajo. ¿No? Como de forma señalamos, entonces el IPRC es importante también un documento interno, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles que deben tenerse ante esos peligros. Importante también, por favor, exhibir, debe ser exhibido, ¿no? Es la política y objetivos en materia de seguridad, cuál es la política y objetivo de la empresa, a efectos de minimizar o en la prevención de riesgos. Debe ser, pues, esta política debe ser exhibida, tener en cuenta que incluso puede llegar a ser sancionable si una empresa no tiene una política y objetivos, debe ser exhibida, dice, en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exhibida en las normas sectoriales respectivas. Artículo 32 del reglamento de la ley. Siguiente diapositiva. Entonces, continuando, el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, señalábamos entonces, pues, las empresas con 20 o más trabajadores están en la obligación de contar con un reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. Al igual, dos documentos importantes, un reglamento interno de seguridad y salud del trabajo y un reglamento de trabajo, son las dos herramientas muy importantes a la interacción entre el empleador y el trabajador. Ya, teniendo en cuenta eso. El empleador entonces debe poner en conocimiento de todos los trabajadores y entregarlo, ojo, entregarlo mediante medio físico o digital bajo cargo. Como puede ver, no sé si aún puede usted de repente ver cuando se entrega un reglamento interno de seguridad de salud de trabajo de forma física, digamos, al final la última hojita dice ahí una hojita desglosable donde se llena el dato, el cargo, la fecha de entrega, ¿verdad? Así se estila en algunas empresas. Esta obligación se extiende a los trabajadores, por si acaso, en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidades formativas, es decir, los practicantes que llegan a hacer prácticas, ya en una unidad minera, un centro de trabajo, una planta industrial, de repente en una planta de metal mecánica, aquellos que salen muchachos de Senati o de CHUC a trabajar también en modalidades formativas, también que están protegidos y deben tener conocimiento de este reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. O, como dice, aquellos servicios subordinados o autónomos que presentan de manera permanente o esporádica en las determinaciones del empleador. Obviamente hay actividades conexas con las que toda empresa industrial, minera, etcétera, pueden contar también en su centro de trabajo. Por lo tanto, este reglamento interno de salud del trabajo debe contener objetivos y alcance, debe señalar el liderazgo, compromisos y la política, cuáles son las atribuciones y obligaciones que debe tener el empleador y los trabajadores, deben ponerse un estándar de seguridad en las operaciones. Nadie viene a hacer aquí lo que mejor le parece, ¿no? No tiene que estar estandarizado para justamente evitar errores. Estándares de seguridad en los servicios de actividades conectadas, que no son propias de la actividad principal de la empresa, y preparación y respuesta del mercado. Siguiente diapositiva. Los requisitos obligatorios, como señalábamos entonces, pues, caso específico para empresas de alto riesgo, como vemos en el lado derecho de la diapositiva, estos registros tienen un modelo a seguir, un patrón de comportamiento para que de ahí las distintas empresas puedan hacer uso, ¿verdad? En el caso específico, pues entonces, en esta resolución ministerial 050 de 2013 TR, señala 8 registros con los que debe contar por lo menos a aquellas empresas de régimen general. Y, por supuesto, con mayor razón, a empresas que desarrollan actividades de alto riesgo, un trabajo de protección civil, un trabajo de minería, un trabajo de repente en hospitales, en áreas críticas, ¿no? O metal mecánica, donde están constantes chispas, soldadura, para partículas suspendidas en el aire que se está respirando,
¿verdad? Entonces, los 8 registros que se señalan ahí en colorcito, registros del accidente de trabajo, tenemos los registros de exámenes médicos ocupacionales, los registros de monitoreo de físicos, químicos y biológicos, de riesgo disodonómico, los registros de inspecciones internas de seguridad, los registros digamos, de estadística, registros de equipo de protección, de equipos de emergencia, registros de capacitación y inducción, registros de auditorías también, que deben contener, por si acaso, los registros que serían en el lado izquierdo, los registros que se acaban de señalar, precisar, que deben, en el caso específico de las enfermedades ocupacionales, exige la ley, estos registros de enfermedades ocupacionales deben ser conservados durante 20 años. ¿Ya? En el caso específico de los registros de accidentes de trabajo, de incidentes peligrosos, deben ser conservados por el empleador por un periodo de 10 años. Y los demás registros, de los 8, menos esos dos, los otros 6, pueden conservarse durante 5 años. El presente también, aquí de la diapositiva en la parte izquierda, nosotros vemos una nota que dice que debe contener un archivo activo de eventos en los últimos 12 meses. Es decir, eso se debe estar inmediatamente en los últimos 12 años, se van actualizando, pero debe quedar permanentemente a la espera de cualquier proceso de solicitud de fiscalización que pueden tener contenidos en medios físicos o digitales, según los enviados por el título 35 del Decreto Supremo, la 005-2012 TR, que es el reglamento de la. En el presente, por favor, en este caso, estamos hablando de límites generales, de un régimen de alto riesgo, de un régimen que lleva actividades de alto riesgo, o un régimen general. Sin embargo, también tenemos las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y que a través de la resolución ministerial 085 de 2013 exonera, es decir, exonera a través de esta resolución ministerial que las microempresas y pequeñas empresas no están obligadas a llevar los otros registros que se señalan de forma general, sino, por ejemplo, en el caso específico de las microempresas, o los microempresas están obligados a solamente llevar 3 registros, y en el caso de las pequeñas empresas, llevar 5 registros de los hechos señalados. Siguiente diapositiva. Bien, un mapito de riesgo, como señalábamos, como parte de un documento importante del sistema de gestión de seguridad en un trabajo. Después la recopilación, un mapa de riesgo, de la recopilación gráfica, en la cual se identifican, localizan y valoran pues, los riesgos, procesos peligrosos y condiciones de trabajo a los que están expuestos los trabajadores y trabajadores en su centro laboral. Ya esta forma temática que se presenta se sustenta en lo que se señala la norma técnica peruana, la 399.0.010-1, señala de seguridad, que ustedes también pueden positivo. Gracias. Importante también que el término, un servicio de seguridad y salud del trabajo señalado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo precisa: todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud del trabajo propio o común a varios empleadores dentro de un centro de trabajo. Y la finalidad esencial es identificar que el servicio de seguridad tiene una finalidad esencialmente preventiva que constituye en identificar y evaluar los riesgos del centro de trabajo, la vigilancia de factores del medio ambiente de trabajo, asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo, vigilancia de la salud de los trabajadores constantemente y permanentemente, y participación en análisis de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Obviamente, este servicio de seguridad, señalado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad, también añade que quienes lo integran, ¿verdad? Un equipo multidisciplinario integrado por personal calificado en seguridad en un trabajo, como pueden ser los enfermeros, los ingenieros de seguridad, los médicos ocupacionales, los psicólogos ocupacionales u otros que también puedan conformar este equipo de trabajo. Siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, responsabilidad del empleador dentro del sistema de seguridad y salud trabajo, pues, ya hemos dicho, entregar a cada trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud trabajo.
Segundo, adjuntar al contrato de trabajo, ojo, no sé si lo han podido ustedes verificar o ver, normalmente cuando se establece un contrato de acaso fijo, por lo que legalmente tiene que ser escrito, documentado, a diferencia de un plazo, de un contrato a plazo indeterminado que no necesita de contrato o medio físico para establecer la relación laboral. Entonces, punto, un contrato de trabajo no solamente debe contener este contrato de trabajo, digamos, el inicio, el plazo, la remuneración, el horario, la jornada típica o no, sino también en la parte complementaria de ese contrato debe juntarse también una descripción de una recomendación, es decir, ya los contratos que son a plazo fijo generalmente contienen recomendaciones en materia de seguridad y salud. También es importante y responsabilidad del empleador entonces pues, realizar un mínimo de 4 de capacitaciones al año en materia de seguridad y salud para sus trabajadores. También es responsabilidad del empleador, por supuesto, para el equipo de cine, elaborar un mapa de riesgo. También es responsabilidad pues, del empleador brindar facilidades económicas y licencias con goce para la participación de los trabajadores en cursos de seguridad y salud de trabajo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Gracias. Bien, una definición importante también, hablábamos del IPER, la identificación de peligro, liberación de riesgos y sus controles, habla de identificación de peligro, pero ¿qué se entiende por peligro? ¿No? Peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, no solamente a las personas, también puede causar daño de equipos, incendios, ¿no? Semadora, deterioro, procesos de ambiente, contaminan también el ambiente, ¿verdad? Entonces, esto está señalado, esta definición se encuentra detallada en el rosario de términos del Decreto Supremo 005-2012-TR, como decíamos, este Decreto Supremo es el reglamento de la Ley de Seguridad Federal. En la parte final de este Decreto Supremo se encuentra un rosario de términos, y ahí uno puede buscar, constatar qué significa peligro. Pero ¿qué tipo de peligro nos encontramos a diario en actividades de rutina, ¿no? Encontramos peligros de tipo físico, respecto al ruido, mucho ruido, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones, o teníamos tipos de peligros de efectos químicos, mucho polvo, ¿verdad? Uno va de construcción civil constantemente entra y salen los camiones y están volando ahí el polvo, que por eso ellos también están en la obligación de echar agua, ¿verdad? Permanentemente para minimizar el tema del polvo, ¿verdad? Vapores, gases, plantas de mecánica, ¿verdad? Humos metálicos, cualquier trabajo de función, o cuando se taladra también, o por tipos de peligros biológicos, en el caso de bacterias, hongos, virus, plagas, que pueden encontrarse en el centro de trabajo o mientras desarrolla una actividad. Tipo de peligros eléctricos detectados. Uno puede entrar a una planta y inmediatamente puede darse cuenta que ni siquiera tienen cables eléctricos, ¿verdad? Los cables eléctricos están expuestos en el suelo, en obras de construcción civil, ¿no? Les molesta mucho tenerlos tendidos con un poste que vaya a fundir aéreo. Hay problemas de tipos fundidos, de tipos disergonómicos, tenemos que ver los temas de los procedimientos repetitivos, lo que son refuerzos, levantamiento de cargas, que puede crear un problema musculoesquelético, ¿verdad? Hay tipos de peligros psicosociales, ¿entiendes? No necesariamente uno tiene que encontrar peligros del tipo que uno pueda visualizar. Muchas veces los peligros psicosociales están referidos, por ejemplo, a las cargas de trabajo, ¿no? Si tengo dos turnos, porque tengo que trabajar dos turnos a un trabajador o trabajadora, porque la señorita o el señor del estrés, ¿no? Y el ritmo excesivo continúa el trabajo o el famoso bullying que se conoce. Tipo de peligros también podemos encontrar, podemos el tipo de peligros locativos, pisos por web, ¿no? Agregados, uñas, ¿verdad? Escaleras en mal estado, ¿verdad? Y que no tomamos en cuenta. De repente tenemos esas escaleras en pasamano y hay un temblor, o de repente no lo sé, y uno sube y baja y de repente por ahí puede tener peligro que no existe, ¿verdad? Los tipos de peligros mecánicos, máquinas sin protección, se refiere a guardas protectoras, herramientas defectuosas que no se hacen mantenimiento preventivo ni correctivo,
vehículos en mal estado, más aún todavía, ¿no? Que están bien viviendo constantemente, calderos sin mantenimiento, ¿no? Los calderos sobre todo, con mucho tipo de temperatura, no muchos casos de válvulas, ¿verdad? Unas válvulas híbridas, tuberías que puedan tener sin claro un peligro por falta de mantenimiento. Siguiente diapositiva. Bien, hablábamos de peligros, hablábamos de una matriz en donde se establezca una identificación, un peligro, una evaluación del mismo y lo que es el control adecuado. Pero cuando hablamos de peligro, nosotros tenemos que establecer cuál es la actividad, qué tipo de peligro involucra esta actividad, cuáles son los riesgos que involucra este peligro y cuáles son los controles que yo debo establecer dentro de mi actividad, dentro de mi empresa, para justamente minimizar, reducir o eliminar ese peligro. Entonces, una definición complementaria a peligro es, como se señala en la parte superior central de la definición, hablamos ahora de riesgo. Un riesgo está asociado a un riesgo. ¿Qué tipo? Cualquier peligro tiene la potencialidad, probabilidad de materializarse en un riesgo. Y este riesgo está definido como un riesgo escenario positiva en la probabilidad de su ocurrencia multiplicado por la severidad, es decir, por lo que me da el devenir si yo no pongo un control a él, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia y de la afectación está en función del número de personas expuestas al índice de procedimientos existentes, si hubo un procedimiento para llevar a cabo o no, un índice de capacitación, se le capacitó al trabajador para llevar a cabo esa actividad o no, el índice de exposición al riesgo, cuántas personas están expuestas o no, en función de A, B, C, D, en forma conjunta se establece un nivel de probabilidad que da una severidad y qué tipo de controles, si es alto, tolerable, no tolerable, que se deba pues establecer medidas de control a que se puedan evaluar los riesgos residuales también. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces tenemos una situación esquemática en el lado izquierdo, en círculos, tenemos tres cosas importantes. La fuente, el receptor y el medio, ¿verdad? La fuente podemos entenderla como el máquina, equipo, herramienta, ¿no? Máquina, equipo, herramienta que yo estoy utilizando para llevar a cabo mi actividad. Puede ser un caldero, puede ser un taladro, un martillo neumático, ¿verdad? Una máquina, un cargador frontal, un hiker, un pato, ¿verdad? Entonces, el tema es que, definida la fuente, definida el peligro, yo tengo que tomar tres acciones importantes. Como está en rojito en la parte de elimino el peligro, lo sustituyo en peligro o le pongo un control de ingeniería, es decir, reduzco, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un compresor, ¿no? En pistones, ¿no? Me hace mucho ruido constantemente. Entonces, sobrepasa, por ejemplo, en los niveles de 80, 81, 85 decibeles, que es una intolerable ya para una jornada de 8 horas. Entonces, por lo menos yo debería sustituir ese compresor, ¿verdad? Ahora hay algunos compresores ultra silenciosos que están encapsulados, incluso ya pasamos de los pistones ya a otro tipo de compresores más modernos, ¿verdad? Silenciosos. O realizo un control de ingeniería, pues de repente yo tengo un equipo en el cual está fallando permanentemente y yo desarrollo un producto o adquiero un producto que de repente pueda sustituir esa máquina que me está generando mucho ruido, mucha contaminación. Entonces, esos tres elementos, eliminar, sustituir con controles de ingeniería, pueden llegar a cabo a minimizar el riesgo de ese peligro que se encuentra en el puente. De igual forma, el medio, es decir, el medio, desde el lugar del centro de trabajo, yo puedo establecer controles administrativos, ¿no? Controles administrativos como señaléticas, o charlas de instrucción, o capacitación, reforzamiento, ¿verdad? De cómo llevar a cabo a través de un análisis de trabajo, ¿verdad? Donde yo a través
establezco controles administrativos y en el caso específico del receptor, es decir, la persona que se va a encontrar con el peligro que se encuentra en la fuente y dentro del medio, en el taller, lugar, el centro de trabajo, entonces yo tengo que darle un equipo de protección personal adecuado para que llegue a minimizar o reducir la probabilidad de un accidente de trabajo, sea que se ¿no? Falta de protección regular, una pasada en una hipótesis, de repente un accidente de trabajo, ¿verdad? Entonces, vemos en el lado derecho el peligro respecto a procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos y se lleva a cabo a través de un control de ITN, una reorganización del centro de trabajo. A esta parte, por encima de la línea que punteada, se le conoce como barreras duras de protección contra el trabajador. Y aquella información que está por debajo de la línea que punteada, referida, por supuesto, a los controles administrativos y a los tipos de protección personal, se le conoce en términos de la seguridad como barreras blandas, ¿verdad? Obviamente, en un esquema digamos, de porcentaje, evidentemente las barreras duras llevarán a una mejor protección, será más efectiva en la zona de prevención de riesgo, por respecto pues, a las paredes blandas. No es que no sirvan, ojo, no estoy señalando que no es que no sirvan las barreras blandas, los controles sanitarios y los tipos de sino que en una efectividad son menores que las barreras. Sí, ya que se quiere. Bien, encuentra por favor, entonces, pues, que en el caso específico de los procesos de fiscalización, son aquí, está establecido un procedimiento que está finalizado en el tema ahí, en la diapositiva, en 6 pasos. Primero, cómo se inicia un etapa de fiscalización, ¿verdad? A través de denuncias, solicitud, etc. Una vez que mirada esto del área respectiva, genera una orden de inspección de forma concreta, una orden de inspección con un número determinado del año correspondiente, por ejemplo, este año ya estamos generando, digamos, órdenes correctivas del año 2016, cuando se identifica plenamente al empleador que de alguna forma está vulnerando algún derecho laboral, derecho de seguridad, algún trabajo, entonces si se tiene definido, entonces se concretiza con una orden de inspección concreta con el número y el nombre, un número de orden y con el nombre del empleador definido ya totalmente, o en el caso específico de que no se conozca quién es la persona o el empleador que está generando ese tipo de perjuicio, en todo caso se genera una orden de inspección genérica. Cuando el inspector visita el centro de trabajo va a poder determinar quién es, determinar su número de ruta y dirección, quiénes son sus representantes legales y establecer una responsabilidad ya con un nombre establecido en su acto y poder generar una orden concreta después de tomar conocimiento cuando se inicia con una orden de inspección. Una vez establecido, se asigna al inspector comisionado, ¿verdad? Entonces, esto es los inspectores comisionados que una hora sea completa genérica tiene un plazo de inicio, a más tardar entre los 10 días hábiles de recibir la orden. En ese plazo, el inspector realiza también una modalidad de actuación, visita de inspección, comparecencia, comprobación de datos, requerimiento de información, y tomarse por medio de vía electrónica, ¿verdad? Una vez terminado el plazo de esto, que son 30 días, el empleador puede, dentro de ese plazo, todavía establecer un requerimiento final, dar una medida efectiva de advertencia, paralización, si es ante riesgo grave inminente, el inspector está comisionado, facultado para paralizar una actividad en la cual se esté disponiendo, por ejemplo, trabajadores de un andamio, por ejemplo, ¿no? Por encima de 1,80 m, en donde se exige que los trabajadores que lleven a cabo actividades por encima de 1,80 m, no tanto en la mes correspondiente, entonces el inspector está facultado para paralizar y llevar a cabo ante un riesgo grave. E incluso si eso no se subsana, se puede determinar un cierre temporal de la actividad o del centro de trabajo. Finalmente, en el plazo final ya de los 30 días que me señalaba, porque eso es el plazo que tiene el inspector para poder determinar el cumplimiento o incumplimiento, entonces se puede emitir un informe de reunión efectiva con el empleador ha subsanado, digamos, las inconsistencias, digamos, de
cumplimiento de ese delito de laboral de seguridad si ha cumplido en todo el plazo o finalmente dándose el plazo respectivo no cumple con lo establecido, señalado y exigido por la fiscalización, entonces se opta por generar una infracción. ¿Verdad? Siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, bueno, se lleva a cabo una visita de inspección, y vemos ahí los inspectores yendo a un centro de trabajo. ¿Cuál es el motivo de la visita de inspección? ¿Qué cosa es lo que debe lograr con una visita de inspección? Entonces, después recorrer, poder las instalaciones, se va a lugar el trabajo del centro. Una denuncia de tal cosa está pasando en el centro de trabajo. No me dan el tipo de criterio y aparte que tengo que trabajar con humos, agua, fuego, materia, tongo, ruido. ¿Verdad? Entonces, tenemos que hacer un recorrido. Por supuesto, vamos haciendo el trabajo, pues se ha presentado la denuncia y establecemos un protocolo de actuación que tenemos que obviamente, cuando se visita centro de trabajo, se debe usar los equipos de protección personal adecuados a la actividad que vamos a visitar, ¿no? Necesitamos de repente protectores auditivos, ¿no? O definitivamente usar guantes, zapatos, botas, lentes. De repente tenemos un lugar donde hay mucha humedad, botas de gel, ¿verdad? O de repente estamos en zonas de lluvia, tenemos que poner los impermeables, ¿verdad? También. Es decir, también, y la protección, debemos inspeccionar durante el normal funcionamiento, inicio y fin, es decir, está en funcionamiento de la empresa, pues obviamente vamos a ver realmente qué tipo de acciones son las que llevan. No vamos a ver que una empresa que está parada por 15 días, 20 días, y no vemos cuál es el tipo de contenido que los trabajadores están expuestos, o por lo menos lo que han denunciado. Por supuesto, en la inspección debemos darle o le damos prioridad o mayor atención a los puestos de área de mayor riesgo, ¿verdad? Con el mapa de riesgos y el hiper que se le pide siempre al empleador para poder nosotros establecer cuáles son los lugares críticos de la empresa en el realizamiento de sus actividades en forma general. Bien, tenemos diligencia de investigación, comprobamos, verificamos información, sonar, reunir, hacemos entrevistas, tomamos muestras, celebramos props, verificamos también el riesgo grave inminente que señalábamos ante un inconveniente que se realiza en un trabajo. Y por supuesto, exigimos la documentación al momento de la visita que consideramos pertinente para establecer algún potencial responsabilidad, pero utilizando, por supuesto, un principio de razonabilidad y proporcionalidad en la exigencia de presentación de los documentos. Siguiente diapositiva, por favor. Y teniendo en cuenta que en materia de seguridad en el trabajo eh, se pueden dar dos situaciones. Que durante la verificación eh, de la visita inspectiva, el desarrollo propio de la orden de inspección puede tener acciones de hechos subsanables o hechos insubsanables, ¿verdad? Cuando hablamos de una infracción en la norma de seguridad de salud del trabajo, que pueden ser subsanables, por ejemplo, ¿no? Exige que digamos que se dé el cargo de entrega de los reglamentos internos de seguridad y salud del trabajo al trabajador. No, si no ha generado un perjuicio físico al trabajador, entonces se le da un plazo para que subsane el cumplimiento de esa entrega, de acreditar el cargo de entrega del reglamento interno de seguridad del trabajo. Pero un ejemplo de un subsanable, por si da un accidente de trabajo por algún incumplimiento, por no, digamos, no dar la charla de capacitación o no haberlo entrenado adecuadamente y el trabajador se accidenta. Definitivamente, pues ya ese hecho de haber sufrido ya un accidente de trabajo, sea un accidente o de repente un potencial de enfermedad ocupacional detectado por exámenes médicos, esa revisión ya definitivamente pues ya no hay forma de retrotraer, ya no hay forma de subsanar, y en ese caso entonces se genera un acta de paralización de las actividades y inmediatamente se notifica el hecho insubsanable dentro del plazo de los 30 días y por supuesto finalmente que va a llegar un acta de infracción de que va a poner de conocimiento al empresario. En el caso específico de los subsanables, tiene otro conducto, otro protocolo. Como se ha subsanado, entonces se genera una medida de advertencia, otro requerimiento efecto que se cumpla, como señalamos. Entonces es algo que probablemente en forma documental se pueda subsanar. Tenemos también parte izquierda inferior. Entonces,
Las infracciones de la norma de seguridad del trabajo están tipificadas como leves, graves o muy graves. Siguiente positiva, por favor. Bien, un ejemplo, por ejemplo, de en materia de seguridad y salud trabajo, ojo, en materia de seguridad y salud trabajo, una infracción leve, por ejemplo, la falta de orden y limpieza del centro de trabajo, que no implica riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Ya, que nos implica leve. Grave, una infracción grave en materia de seguridad, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exige uno del sistema de seguridad sanitaria, ¿verdad? Eso es muy grave. Y muy grave, una infracción muy grave en materia de seguridad en el trabajo, pues hemos dicho no implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo con todos sus documentos, con todas sus participaciones, o, también es muy grave, no tener un reglamento interno de seguridad en el trabajo para aquellas empresas que cuentan con 20 más trabajo. En el lado, pues, en el decreto supremo, previsiones de tener ese reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo que sanciona. A través de este decreto supremo, previsiones de la UCR, que es el reglamento de la Ley General del Trabajo, están establecidas estas tipificaciones de ley y grave nivel. Siguiente positiva, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, una vez establecida qué tipo de grave, muy grave, tenemos el estado de 2026, no, en función de la unidad impositiva tributaria, las microempresas, de 1 en 1, pequeña empresa de 1 en 1, por defensa de y de régimen general, leve, grave, muy grave, de 1 a 10, de 11 y están los montos en función de la OMT, en 5.500. Siguiente positiva, por favor. Bueno, el esquema de una plataforma ante cualquier acto de corrupción, pueden recurrir también a ese link que con el conocimiento es una siguiente positivo. Y muchas gracias. Agradecemos la ponencia del día de hoy, Carlos Guzmán Matienzo. En este momento se procederá a resolver alguna consulta de los participantes. Recordarles que si tienen alguna duda en referente al tema expuesto, pueden escribirla como se indicó anteriormente en el casillero Meet o pueden levantar la mano. Gracias. Ingeniero, Sí, como señalábamos ahí en la pues, sí, a todo tipo de contratos que contratas, tercerización, intermediación, todos ellos están en la obligación de dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Seguridad y Salud y Trabajo y su reglamento. Efectivamente. Sí, sí, Ademir, lo escucho. Sí, Ademir Rodríguez, lo escucho. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Se me escucha? a ver, señora Demir, por favor, ¿podría activar su micrófono? Mientras que el doctor Ademir hace la consulta, yo quiero hacerle una consulta a Sunafil. Yo soy paciente de oncología y me han despedido obras por inversión. A mí me corresponde la ley 32.431 que dice todo enfermo de cáncer no puede ser despedido por la ley 276 de obras por administración directa que le dicen obras por inversión. Bien, muy buenas tardes, señora Bauguía. Bueno, sí, esta ley se ha dado recientemente. Obviamente,
Habría que ver qué circunstancias, cuánto tiempo ha laborado también usted en la empresa, ¿verdad? ¿Qué tipo de contrato ha tenido Seis usted? meses, Según le escucho, solo usted seis tiene la meses, actividad. Según solo, tengo entendido que usted es del régimen 276, ¿verdad? sí, 6 meses. Y nosotros, SUNAFIR tiene facultad a través de la ley 28806, la ley de creación de la Superintendencia Nacional de Superación Laboral, de tener la facultad de fiscalizar a todos los trabajadores de la actividad privada. Por lo que entiendo, el régimen 276 del régimen de la actividad pública en materia de fiscalización laboral. Sin embargo, a raíz de la ley de seguridad, como señalamos a la introducción, tiene un alcance general dentro del punto de vista a todos los regímenes, público, privado, fuerzas armadas, policías armados, trabajadores por cuenta propia. En ese entender, yo sí creo que usted podría tener alguna amparo legal para que pueda usted reclamar alguna inconducta por parte del empleador, más aún si ha sido despedido con la situación que usted señala. Bien, muchas gracias. Voy A a usted, proceder en todo caso, porque este cambio de gestión de diciembre a enero, simplemente la obra lo han paralizado y no dicen nada. Tampoco tiene un acta de paralización, nada de esas cosas. yo sugeriría que usted podría hacer una denuncia, digamos, si ya no tiene vínculo laboral, lo que se estila a nosotros es recibir la denuncia cuando ya no existe vínculo laboral del trabajador con la empresa, entonces puede acercarse a una FIL para que se haga una visita de Tampoco me han dado cese de funciones, nada, simplemente me han dicho como es cambio de gestión y ya del municipio, no, ellos van a ver cuándo atienden, después del 15 de enero, han dicho, nada más. bueno, habría que revisar su caso. En todo caso, yo le recomendaría que se acerque con un perdón también de mesas de parte para que pueda orientarla en el tema, como le decía, nosotros fiscalizamos en materia del 728, decreto del 728, y no 76. Sin embargo, tratándose un tema de salud, de seguridad, habría que ver cómo es que se ha devenido en esta situación la suya, ¿ya? Ya, ¿dónde es la oficina que puedo consultar? En la calle Mariano Melgar, 623, Cerro Colorado. Gracias, gracias. Bien, a usted, por participar. Señora Emir, por favor. Señora Demir. Bueno, no responde señora Demir. El tercer participante es el señor Solín, el único, por favor, para que pueda indicar su interrogante. A ver, buenas tardes. Una consulta sobre el caso de los trabajadores que trabajan en parques y jardines o limpieza pública en una entidad pública. Por ejemplo, últimamente yo estoy trabajando en una entidad pública y he visto varios compañeros míos que están trabajando por servicios, ¿no? No trabajan por CAS, ni por planilla, nada, tan solo trabajan por servicios, ¿no? Y eso trabajan casi todas las municipalidades, hacen eso. Y el detalle es, por ejemplo, en algunas municipalidades, por ejemplo, que me tocó a mí laborar, no nos entregaban implementos de EPPs, ¿no? Como estamos por servicio, ustedes tienen que traerse. Caramba, sí, fue preocupante lo que te señala, señor Solín. Para mí es inmediatamente tomar conocimiento en forma personal o a través de algún que los represente, si ya no tiene vínculo laboral, presentar la denuncia respectiva, porque como dice la ley de seguridad y salud del trabajo, la ley de prevención que señala en la parte introductoria de la ley de seguridad y salud del trabajo, habla de la protección para todos los trabajadores que sean de certificación, intermediación, contratos de locación de servicios, en todo caso, porque están prestando servicios dentro. Entonces será a través de la inspección de trabajo cuál es la modalidad de contratación y por supuesto cuáles son los alcances de ser sancionado potencialmente, pues, ¿no? Pero no darle un equipo de presión personal a un trabajador que realiza trabajo de limpieza pública, donde estamos expuestos a virus, bacterias, mordedura, de picadura de araña, mordedura de perro, atropello, me parece que sería algo muy serio, ¿no? ¿Ya? Sí, porque cuando yo trabajo, últimamente trabajé en una municipalidad y me dijeron eso, ¿no?
tú tienes que traerte tu propio CPPs, ¿no? Es lo que me dijo. No, Y imposible, no, imposible. A través del decreto supremo 017-2017 TR, habla sobre el reglamento de seguridad de los trabajadores municipales. Habría que revisarlo eso, señor Solén. ya, listo. De igual consulta, yo estuve en la obra como inspector de obra y en los 6 meses que he estado en la entidad pública, en la obra de inversión, nunca me han permitido comprarme un chaleco, un zapato o un casco, nunca. Me han dicho, tú tráete, y así me han hecho trabajar. Y como supervisora ni siquiera puedo comprarme esos. He tenido que llevar de mi casa para las obras por administración directa. Y Sunafil, que está ahí de prevención de esto, no dijo nada. También vino Contraloría y no dijeron nada. Ya eso depende de la entidad, cómo va a ser. Así nomás he terminado de trabajar. Una cosa, a veces tiene relación con muchas cosas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar a un, a un centro que produce medicamentos, pastillas. Y finalmente la trabajadora también tuvo una afectación, tuvo un problema de mucho de cáncer también. Entonces, todo eso es una correlación. Si yo, ¿a qué voy? No, el comentario, no quiero señalar precisamente su caso, pero ¿a qué voy? Si yo me pongo un respirador donde hay polvo, ¿verdad? De repente en obras de protección civil, como usted obras de señala, está permanentemente no respirando, ¿verdad? Claro que el tema de la enfermedad ocupacional no es un tema inmediato. No sale, por ejemplo, si yo estoy una semana, un mes, 2 años, 5 años trabajando, la enfermedad no va a salir inmediato, a diferencia de un accidente de trabajo, ¿no? Si yo me corto la mano con un energía, me corto con una sierra, con un serrucho, estoy haciendo un trabajo de carpintería, con una sierra centinela. Bueno, el accidente es inmediato, pero en el caso específico de la acumulación de algunas reincidencias, por ejemplo, un trabajador que está en un socavón, una mina, respirando constantemente, la sílice almacenada en el ambiente de trabajo por el movimiento de tierra, está respirando poco a poco, ¿tá? Pero ya eso es un estudio de investigación. Entonces, ¿a qué voy? Entonces, una cosa tiene que ir a la otra. No me dice que tipo de oportunidad, potencialmente, probablemente puede tener alguna correlación, ¿verdad? No me dice echarle seguridad porque solamente debía trabajar solamente 8 horas y estoy trabajando 12, 15 horas. Una serie de cosas que puede formar parte de un proceso de investigación general. ¿Eh? Ingeniero, quedan dos interrogantes en el chat del señor Ramiro Rojas y la señora Yanina Vargaya. Para concluir, sería el último para concluir con la capacitación. Ya, señor Rojas, buenas tardes. Respondiendo a su pregunta, por ejemplo, el peligro, por ejemplo, un peligro. Un peligro de usar un esmeril, ¿verdad? Ya, tenemos un esmeril. Si ese esmeril no tiene una guarda protectora, es un potencial peligro, o sea, es un peligro, ¿verdad? ¿Verdad? Regreso nuevamente. Yo tengo un esmeril y lo pongo a funcionar. Ese esmeril no tiene guarda protectora como la debe tener, porque muchos trabajadores, autotrabajadores, no, ¿para qué más me demoro en ponerle el guarda protectora que usar lo que tengo que tratar? ¿De acuerdo? Entonces, no le pongo la guarda protectora, es un peligro, por supuesto. Un peligro de que de repente la misma cuchilla, la misma disco vuele, entonces se salga, mal ajustado probablemente, y me genere un corte. Vuela, me corto, o de repente ese medio pues está con un cable medizo, no está con un cable vulcanizado, no está debidamente conectado bien, y le pone los dos, el polo el positivo y el negativo, sin ponerle su enchufe. Todos son peligros. Y el riesgo es la probabilidad de que algo me pase a mí. Por ejemplo, si vuela la cuchilla o vuela el disco, ¿cuál es la posibilidad que me pase? Que me corte pues un dedo, que me corte la cara, ¿verdad? Porque vuela el disco, se acaba el disco y puede volar. O de repente ese inherido está con un cableado inadecuado. ¿Cuál es el riesgo? Que yo me electrocute, que me pase corriente.
¿entiendes? Si yo no prendo la máquina, no, el peligro no está funcionando, el peligro está muerto. Si yo enciendo la desmedible, pongo corriente y este no tiene guarda protectora, existe la probabilidad de que yo me accidente. Entonces, el peligro es algo potencial que puede suceder y el riesgo es que yo me corte, me accidente. Que ese peligro, con su potencialidad, me genera a mí un riesgo de cortarme, hasta puede perder la vida. ¿Ok? La gente de Mina Margalla dice, me gusta la tener la atención de todos los. Finalmente, el negro se tiene que realizar la colección y revisión de todos los números debidos para la ley, pero ¿qué pasa si los procedimientos no requieren actualización en el cuadro de la población? Si los procedimientos no requieren actualización en el cuadro de población, ella, bueno, que tiene que ver, si estamos hablando, señora Yanina, si estamos hablando de los documentos de la gestión de seguridad y salud trabajo, tener en cuenta que todos los años se deben iniciar y finalizar sus actuaciones. Y si hay algo que quedó pendiente, tiene que actualizarse definitivamente. No es que yo entiendo, usted dice yo, revisión de todos los formatos requeridos por la ley, pero ¿qué pasa si los procedimientos no requieren actualización? En el cuadro de aprobación, esa parte no la logro entender, en el cuadro de aprobación quedaría tal cual con la fecha y firma de su elaboración. Allá no, a ver, de todas maneras siempre pues cuando se elaboran los formatos se establece un código, ¿verdad? Cuando yo establezco los documentos del sistema de gestión de seguridad de mi trabajo, cada procedimiento, cada documento que ha sido actualizado, su última versión, si ya no necesita a una actualización, dado que no se ha dado un accidente, dado que no ha quedado ninguna afectación personal a un trabajador que esté utilizando ese procedimiento, yo lo puedo entender como que se puede continuar. ¿Ya? Tener presente que siempre los documentos de gestión de seguridad del trabajo deben ser revisados cada año. ¿Ya? Bueno, agradecerle, ingeniero, por su participación. Muchas gracias también a todos los participantes. En unos momentos se les va a dar unos momentos más para que puedan registrar su asistencia y se va a emitir unas diapositivas de los servicios de Formaliza. Procediendo, se dará inicio al sorteo del kit del emprendedor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, nosotros somos Formalízate ahora. Estamos ubicados en la calle Gómez de la Torre, urbanización 103, urbanización La Victoria Cercado. Nuestro número de contacto es 914-03-7532. Somos el Centro Integrado Formalízate ahora Arequipa. Nuestro objetivo es promover y facilitar el ingreso y permanencia en la formalización laboral mediante el acceso a servicios de orientación y asistencia técnica. Brindamos los servicios de orientación, que son como constitución y registro de empresa, registro tributario, licencias de funcionamiento, autorización sectorial y registro laboral. Todo esto es en base a lo que es orientaciones. De ahí tenemos lo que son las asistencias técnicas, que están mostradas en pantalla, mediante el cual ustedes se pueden apersonar y podemos darle la asistencia técnica referente a cualquier tipo de consultas que ustedes tengan. Luego nos